La parte más delicada. Dios ya decidió lo que quiere darte. Él no está indeciso. Él no está esperando a ver si te portas bien. Él ya tiene la herencia lista. Ya tiene la puerta abierta. Pero tú decides si estás listo para caminar hacia ella. Muchos han orado por oportunidades, por rompimientos, por respuestas, y el cielo los oyó. Pero esas respuestas no vienen envueltas en milagros instantáneos. Vienen camufladas en decisiones de alta obediencia. Y el 9 y 10, vas a enfrentarte a decisiones que parecerán insignificantes, pero estarán cargadas de eternidad. No esperes que todo se vea espiritual. A veces, el portal más poderoso se disfraza de una llamada inesperada, una propuesta atractiva o un pensamiento aparentemente inofensivo. Y ahí, justo ahí, es donde se define si avanzas o retrocedes. Este es un campo de pruebas, un tablero profético, donde cada paso que des marcará el mapa de los próximos meses. Y no estoy hablando desde dramatismo, estoy hablándote desde urgencia espiritual. Muchos elegidos no fracasan por desobediencia explícita, sino por indiferencia disfrazada de esperar confirmación, pero ya fue confirmado, ya fue revelado, y ahora solo queda actuar. No es tiempo de consultar lo que ya fue decretado, es tiempo de ejecutar con fe lo que fue descargado en tu espíritu. Si decides entrar en esos días como si nada, vivirás como cualquiera. Pero si entras con discernimiento, fuego y rendición, vas a salir irreconocible para el mundo espiritual. Porque en estos 2 días se activan 3 cosas al mismo tiempo. Aceleración divina, para los que se han rendido sin condiciones. Cobertura sobrenatural, para los que han habitado en obediencia, no por miedo, sino por convicción. Avance irreversible, para los que han cortado con lo viejo, aunque doliera, aunque no lo entendieran. Pero también se activarán 3 consecuencias para los que ignoren. Atraso innecesario, exposición emocional y espiritual, retroceso de procesos que estaban listos para culminar. Es una decisión, pero no una cualquiera. Una decisión que se tomará en secreto, pero se reflejará en público. Y si el enemigo no pudo matarte en la última temporada, va a intentar que te sabotees en esta. Por eso tu mayor guerra ahora no es contra él, es contra tu resistencia interna a obedecer cuando no todo tiene sentido. Ahora, si todavía crees que esto es solo una advertencia espiritual más, te equivocas. Lo que viene después del próximo y último bloque no será una conclusión, será una activación, un despertar profético que va a hacer temblar algo dentro de ti, porque si has llegado hasta aquí, es porque el cielo quiere que termines esto distinto de cómo comenzaste. Prepárate. Lo más fuerte está por soltarse. Este no fue un video más, fue una descarga profética, una instrucción directa desde el corazón de Dios para los que se atreven a caminar en lo invisible cuando todo grita lo contrario. Los días 9 y 10 de julio no serán recordados por eventos naturales, sino por lo que el cielo liberó y el infierno intentó frenar. Pero lo más importante no será lo que pase afuera, será lo que nazca dentro de ti. Porque hoy algo fue activado, una alarma, un código, una urgencia sagrada, y si tu espíritu respondió, es porque ya no eres el mismo. Dios no está buscando talentos extraordinarios, está buscando obediencia radical, porque hay puertas que no se abren con fuerza, ni con contactos, ni con mérito, se abren con obediencia. Y esa forma en una cuestión espiritual de alto nivel. Porque créeme, quien se levanta contra alguien marcado por la gracia divina, no se enfrenta solo a una persona de carne y hueso. Se está enfrentando cara a cara con el propósito del propio Dios. La Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra este patrón repetidamente, como un sello de garantía que no caduca. Fíjate bien en la historia sagrada. Cuando Dios llama a alguien para una misión específica, Él también asume personalmente la responsabilidad total de su seguridad. Es como si firmara un contrato de protección blindada. Mira a Moisés, por ejemplo. Un caso clásico que todos creemos conocer, pero que tiene capas profundas. Ese niño debería haber muerto siendo apenas un bebé, víctima del decreto cruel del faraón. Pero, por esas ironías divinas que solo el Señor sabe orquestar, fue escondido y criado nada menos que dentro del palacio de su propio enemigo.
Imagínate la escena. El mismo Dios que lo guardó desde el nacimiento, protegiéndolo en una cesta sobre el río Nilo, fue quien años más tarde abrió el Mar Rojo de par en par frente a sus ojos. No fue suerte, fue diseño divino. Y esto nos lleva a reflexionar sobre Jesús, quien también fue perseguido desde su nacimiento, pero cuyo propósito era inquebrantable. Así opera el cielo. Lo que parece un final para el ojo humano es solo el comienzo de una estrategia divina para preservar al elegido. Por eso, cuando veas a alguien siendo atacado injustamente, activa tu discernimiento y observa bien, porque probablemente estás ante alguien a quien el cielo respalda con todo su arsenal. O piensa en David, un muchachito, un simple pastor de ovejas que olía a campo y a lana, pero que estaba destinado a ser rey. Fue perseguido por Saúl, el monarca vigente, como si fuera el peor de los criminales, buscado por todos los rincones del reino para ser aniquilado. Y aquí viene la lección magistral. Aún teniendo oportunidades claras de reaccionar, de clavar su espada y acabar con su pesadilla, David nunca, jamás, tocó a Saúl. ¿Por qué? Porque él entendía algo sagrado, un principio que hoy en día se nos olvida con demasiada facilidad. Él sabía que la batalla no era suya, era del Señor. David tenía el discernimiento suficiente para saber que no necesitaba mancharse las manos de sangre para obtener lo que Dios ya le había prometido. Esa confianza absoluta en la justicia divina es lo que diferencia a un elegido de alguien que solo busca poder. La protección sobrenatural no significa que no te atacarán. Significa que ningún ataque tendrá la última palabra sobre tu destino. Es como si Jesús mismo se interpusiera entre el agresor y tú, diciendo: hasta aquí llegas. Por tanto, hay que tenerlo claro como el agua. Tocar a un ungido es jugar con fuego, y no de cualquier tipo, sino fuego consumidor. La historia nos enseña que la protección de Dios sobre sus escogidos es activa, dinámica y a menudo sorprendente. No se trata de que el elegido sea perfecto o infalible. Se trata de quién lo eligió. Cuando alguien se burla de la fe, del camino o de las luchas de un siervo fiel, está insultando al arquitecto de su vida. Y Dios, en su infinita misericordia, puede tener paciencia, pero su justicia es implacable cuando se trata de defender a los suyos. Así que, si tú eres ese elegido que está leyendo esto, respira hondo y descansa. No tienes que defenderte, no tienes que explicarte ante quienes están decididos a no entenderte. Tu defensa viene de arriba, y créeme, es mucho más efectiva que cualquier argumento que pudieras dar. Mantén tus ojos en Jesús. Sigue caminando con integridad y deja que el Señor se encargue de los leones, los gigantes y los faraones que aparecen de su medio hermano, llevando consigo solo bondad e inocencia. Ella no sabe que está a punto de vivir una pesadilla que cambiará su vida para siempre. Y lo más impactante, el ensordecedor silencio de quien debería haberla protegido. Para entender la magnitud de esta tragedia familiar, primero necesitamos dirigir nuestra mirada a Jerusalén, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Allí, en el punto más alto de la ciudad, se alza el palacio real donde vive David, el mayor rey que Israel haya conocido. Un hombre que conquistó reinos, venció gigantes y compuso salmos que hasta hoy tocan corazones. Pero esta no es una historia sobre sus victorias, es sobre su mayor derrota como padre. David construyó un imperio impresionante. Sus conquistas militares expandieron las fronteras de Israel como nunca antes. Su reino floreció, y su nombre era sinónimo de sabiduría y justicia. Pero dentro de las murallas del palacio, se desarrollaba una dinámica compleja. Con varias esposas y concubinas, David tenía una extensa familia con hijos e hijas de diferentes madres, una práctica común entre los monarcas de la época, pero que creaba tensiones inevitables. Entre sus hijos estaba Amnón, el primogénito, siguiente en la línea de sucesión al trono. También estaba Absalón, conocido por su belleza y carisma, y su hermana Tamar, una joven princesa cuya vida estaba a punto de ser destruida por una serie de eventos que su propio padre podría haber evitado. Lo que hace que esta historia sea particularmente relevante para nosotros hoy no son solo los eventos dramáticos que la componen, sino las lecciones intemporales sobre liderazgo familiar que nos ofrece. Al examinar los acontecimientos que llevaron a la tragedia de Tamar, encontramos patrones de comportamiento y señales de advertencia que continúan repitiéndose en familias modernas.
¿Cómo puede un líder ser tan perspicaz en asuntos de Estado y al mismo tiempo tan ciego a las dinámicas peligrosas dentro de su propio hogar? ¿Cómo puede un padre, conocido por su sensibilidad al componer salmos, volverse mudo ante el sufrimiento de su hija? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de estos errores para proteger a nuestras propias familias? Ahora, vamos a desentrañar no solo los eventos que llevaron a la destrucción de la paz familiar de David, sino también a identificar 3 señales cruciales que todo padre y madre necesitan conocer para evitar tragedias similares. Porque, aunque los tiempos han cambiado, las dinámicas familiares que pueden conducir al desastre permanecen asombrosamente similares. Esta es una historia sobre poder, traición y consecuencias, pero sobre todo, es una advertencia sobre cómo el silencio de quienes deberían proteger puede convertirse en un arma más devastadora que cualquier acto de violencia. Como está registrado en segundo libro de Samuel capítulo 3, la ascensión de David al trono fue marcada no solo por conquistas militares, sino también por la expansión de su familia. En Hebrón engendró 6 hijos de diferentes mujeres: Amnón de Ahinoam, Kilab de Abigail, Absalón de Maaca, Adonías de Hagit, Sefatías de Abital e Itream de Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia continuó creciendo. La atmósfera del palacio real era un reflejo de esta complejidad familiar. Imagina grandes salones de piedra, donde hermanos y medios hermanos crecían juntos, cada uno cargando no solo el peso de ser hijo del rey, sino también las expectativas y ambiciones de sus respectivas madres. Las Escrituras nos muestran en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que, en medio de este ambiente, Absalón tenía una hermana llamada Tamar, que era muy hermosa, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Antes de la tragedia que cambiaría todo, la vida en el palacio seguía una rutina aparente.